Honorable Asamblea, les informo que este día se recibió un oficio suscrito por la licenciada Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica del Ejecutivo Federal, por el que formula una consulta a esta Cámara en relación con la resolución de amparo 823/2024, en el que obliga a la titular del Poder Ejecutivo Federal a eliminar la publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto porque se declararon reformadas, adicionadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia del Poder Judicial. Solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si autoriza que el asunto se incorpore al orden del día de hoy para su trámite. Consulto a la Asamblea en votación económica si se autoriza se incorpore el asunto referido por la Presidencia. Quienes estén porque se autorice, favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén porque no se autorice, favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, favor de levantar la mano. Sí se autoriza, señor presidente. En consecuencia, solicito a la Secretaría de lectura la comunicación referida. Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Senador Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva de la Honorable Cámara de Senadores presentes. Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica del Ejecutivo Federal, personalidad que acredito con la copia certificada del correspondiente nombramiento presidencial, señalando como domicilio para recibir notificaciones las oficinas ubicadas en Palacio Nacional, Patio Central, cuarto piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, código postal 0602, Ciudad de México. Me dirijo a la soberanía en los términos siguientes. Primero, el Congreso de la Unión emitió el decreto por el que declaró reformadas, adicionadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia del Poder Judicial de la Federación. Segundo, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 89, fracción primera, constitucional, el Ejecutivo Federal emitió el correspondiente decreto promulgatorio y ordenó la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Con ello, la reforma en materia del Poder Judicial pasó a formar parte inseparable del texto constitucional vigente. Tercero, no obstante lo anterior, la titular del Juzgado 19º del Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en la ciudad de Coatzacoalcos, emitió un acuerdo cuya copia se anexa al presente oficio, en el que se requiere a la Presidenta de la República que proceda a la eliminación de la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Cuarta, tal decisión es claramente violatoria de las facultades soberanas del constituyente permanente y a través suyo se pretende obstaculizar la reforma constitucional en cita. Quinto, dada la gravedad de este proceder y toda vez que el Ejecutivo Federal se limitó a dar cumplimiento a los mandatos emanados de la reforma constitucional, respetuosamente se plantea a esa soberanía la consulta acerca de si es procedente eliminar dicha publicación en el Diario Oficial de la Federación. Nuestra opinión es en el sentido categórico de que ello no es en modo alguno viable, en virtud de que la publicación es un hecho irremisiblemente e irrevocablemente consumado, por lo que la eliminación ordenada por la jueza de distrito es de imposible realización legal, material y táctica. Más aún, se incurriría en una flagrante violación al principio de la integridad e inalterabilidad del Diario Oficial de la Federación, previsto en el artículo 7º bis de la ley que regula a ese órgano de gobierno constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Les reitero las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración. Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica del Ejecutivo Federal. Es cuanto, presidente. Muchísimas gracias a la Secretaría. Como es de su conocimiento, la presidencia de la mesa directiva, dentro de sus atribuciones, está el de la representación legal y, por lo tanto, es facultad de esta presidencia dar respuesta. Sin embargo, dada la importancia de la consulta, dada la importancia del debate que se ha venido dando, esta presidencia ha decidido poner a consideración del Pleno de esta soberanía la respuesta que se dará a la Consejería Jurídica. Dado que además los antecedentes que existen
de que se presentó desde el 5 de febrero de este año por el entonces compañero presidente López Obrador esta reforma, que se discutió inicialmente en parlamentos abiertos y que una vez que en campaña se ofreció como uno de los objetivos fundamentales la realización de esta democratización del Poder Judicial a través de la reforma, y el pueblo lo respaldó de manera contundente con el voto de casi el 60%, 59.7% para la hoy compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y nos otorgó la representación en las cámaras, tanto locales como federales, para poder realizar las reformas constitucionales respectivas, y que ayer mismo esta soberanía en comisiones discutió llevar al rango constitucional lo que establece la Ley de Amparo en su artículo 61, fracción primera, de que no proceden los amparos en caso de reformas constitucionales, y que la propia ley en su artículo 51 establece que ninguna persona juzgadora que tenga interés directo en un asunto debe participar en él, debe recusarse, y que la titular de este juzgado ha sido una activista absoluta, la jueza Juárez, una activista absoluta en contra de la reforma, que inclusive estuvo en Veracruz, en el puerto, en el evento en que fue agredido el entonces compañero presidente López Obrador. Por todos estos antecedentes, considero importante que este Pleno vote de manera nominal el acuerdo que voy a poner a su consideración en un momento, y que omito la parte formal de las atribuciones que tengo, el articulado, el domicilio, la parte formal, y me voy a la parte sustantiva. Tomando en cuenta que la publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto por el que se declaró reformadas, adicionadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia del Poder Judicial de la Federación, fue consecuencia directa e inmediata del ejercicio de las atribuciones excepcionales inherentes al constituyente permanente previsto en el artículo 135 constitucional. Esta soberanía considera que la Presidenta de la República no está obligada a llevar a cabo la eliminación de dicha publicación oficial ordenada por la titular del Juzgado 19º del Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en la ciudad de Coatzacoalcos, actuando en los autos del juicio de amparo 823/2024, máxime que en el artículo 7º bis de la Ley del Diario Oficial de la Federación y gacetas gubernamentales, claramente y sin lugar a dudas establece el principio mandatorio de la integridad e inalterabilidad del Diario Oficial de la Federación, lo que le comunico para todos los efectos legales que sean procedentes, y firmaría un servidor en respuesta a la licenciada Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica del Ejecutivo Federal. Está a discusión el punto de acuerdo. El documento que está en sus escaños y que en este momento se abre la discusión tiene una modificación. Les pido su atención para que no el debate sea sobre lo sustantivo. El documento decía que la Presidenta de la República, como decía originalmente, no está obligada, decía. Eso ha sido modificado y el documento dice carece de atribuciones para llevar a cabo la eliminación de dicha publicación del Diario Oficial. Esa es la única modificación que tiene el documento y está, así es, decía, no está obligada y quedaría carece de atribuciones.